Tengan todos ustedes muy buenos días de parte de la Gobernación del Departamento del Atlántico y la Secretaría de Cultura y Patrimonio de este Atlántico. Para la gente, los saludamos desde las instalaciones del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico, ubicado en el antiguo edificio de la aduana en el centro histórico de la capital del departamento. Gracias a la Gobernación del Departamento y a la Secretaría de Cultura y Patrimonio por este espacio que nos permite llevar lo mejor de nuestra cultura a sus hogares. Agradecemos especialmente a la gobernadora Elsa Noguera y a la Secretaria de Cultura y Patrimonio, Marcela Dávila, por esta oportunidad de compartir con ustedes a través de esta plataforma. El día de hoy vamos a celebrar el primer centenario de Alejandro Obregón y miraremos a través de la huella que su obra artística dejó en nuestro departamento. Hablaremos de su legado en lugares como Puerto Colombia, Juan de Acosta y aquí en la capital del Atlántico, en Barranquilla. Recordemos que Alejandro Obregón fue docente de la Facultad de Bellas Artes y que además de ello vivió muchísimo tiempo en Puerto Colombia. Así que en este centenario de su natalicio es la oportunidad ideal para aprender más acerca de la huella del maestro Alejandro Obregón en el Atlántico. Mi nombre es Juan Pablo Mestre, soy director del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico y en la mañana de hoy me acompaña un grupo destacado de conocedores y expertos en la obra de Alejandro Obregón en nuestro departamento. Me acompaña Hortensia Sánchez, ella es directora de la Fundación Puerto Colombia y gestora cultural en nuestro departamento. Me acompaña también Ana Isabel Santo Domingo, ella es administradora de empresas y actualmente heredera del legado de Alejandro Obregón en el municipio de Juan de Acosta. Y me acompaña el maestro Néstor Martínez Celis, él es especialista en artes y también es docente de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad del Departamento del Atlántico. Así que para dar inicio a esta transmisión nos conectamos con nuestra primera invitada. Hortensia Sánchez, muy buenos días. Hortensia es presidenta de la Fundación Puerto Colombia. Llegó a vivir en Puerto Colombia en la casa que ocupaba Alejandro Obregón y en ella vivió desde 1995 hasta 2005. Es amiga cercana de Sonia Osorio y trabajó al lado de Rodrigo Obregón, hijo precisamente de Sonia y de Alejandro. Hortensia, desde el municipio de Puerto Colombia, muy buenos días. Buenos días, Juan Pablo. Buenos días a todos los que nos acompañan en el día de hoy, en estos primeros 100 años de Alejandro, este artista maravilloso que influenció todo el arte en Colombia. Han sido maravillosos los artículos de los periódicos nacionales hablando de la influencia de Alejandro, ¿cierto?, quien unió el Caribe y toda esta zona andina colombiana. Claro que sí. Hortensia, cuéntanos un poco, precisamente tú que has sido, digamos, testigo directo de ese vivir, de esa propiedad ahí en Puerto Colombia. Háblanos un poco acerca de la historia de esa casa que ocupó Alejandro Obregón en el municipio de Puerto Colombia. Gracias. Como bien dijiste ahorita, yo hace 25 años me vine a vivir a Puerto y quedé aquí me voy a morir. Estoy encantada. El espíritu de Alejandro creo que se nos ha metido dentro del alma, porque llegué precisamente a vivir a la casa de Alejandro, que en ese momento la casa estaba bastante caída, casi que inhabitable, y le estuvimos trabajando como un mes seguido para hacerla habitable, pero no te imaginas, vivimos 10 años allí felices, compartiendo con tanta gente que quiere conocer esa casa, porque la casa es un ícono, es parte de una historia de amor hermosa entre Alejandro Obregón y Sonia Osorio. Ustedes conocen la historia de Alejandro hoy, es conocida por todos los colombianos, por toda la prensa, los medios, los artículos que se ha escrito. Sonia Osorio fue su segunda esposa, de la unión de Sonia y de Alejandro nacieron Rodrigo y Silvana, quienes con ellos participaron mucho de esta casa. Esta casa fue construida en el año 57 y se fue convirtiendo como en el nidito de amor de Sonia y Alejandro. Esas historias me las contaba Rodrigo. Rodrigo iba con muchísima frecuencia a la casa y nos contaba esa historia que él en esa época vivieron una etapa hermosísima de amor. Alejandro y Sonia, más o menos entre el 57 y el 64, que Alejandro se fue para Cartagena. En esa casa hay 2 murales del maestro. Ahí en la fotografía veo que tienen la obra principal, que es como un retrato de la familia. Están Alejandro, Sonia
y Rodrigo y Silvana pequeñitos, y una gracia, en el mural está una suma que estaba Alejandro enseñándole a Rodrigo a sumar, y entonces ahí está el tema de la suma y las respuestas que Rodrigo le daba. Y también en la parte de arriba del mural están el retrato de Rodrigo y Silvana pequeñitos, Silvana con una colita hermoso, parecen como si fueran hasta el día de hoy, bellísimo ese mural. Y ahí está también la foto de Rodrigo. Hay dos murales en la casa, está ese y está uno muy grande de un caballo de calecita, y en el cual Rodrigo, ese es el segundo mural que hay en la casa, en el cual Alejandro, perdón, hizo unas muestras del mural que después se hizo en el edificio donde está la Librería Nacional en la carrera 53 con 76. En esa esquina está el edificio donde está este mural, y Alejandro hizo las muestras, que es un cóndor y es un pez. Bueno, ahí están las muestras para hacer el mural, y sobre las muestras él pintó el caballo de Calecita. Mire, eso es una belleza ese mural. Hay una anécdota sobre ese mural. Una vez, una noche de parranda, Alejandro pintó el mural de blanco y lo tapó, y parece que él poquito a poco volvió a salir ahí. Así como lo ven ustedes en la foto, está en este momento en la casa. Hortensia, cuéntanos un poco, digamos, en estos momentos, ¿qué pasa con ese patrimonio, con ese legado artístico de la casa de Alejandro Obregón en Puerto Colombia? ¿Cuál es la condición de la casa en estos momentos? ¿Quiénes son sus propietarios? O sea, ¿en qué estado se encuentra la edificación actualmente? Bueno, la casa está en este momento muy deteriorada, porque cuando yo llegué a la casa estaba prácticamente inhabitable. Estamos hablando que ya en el año 95, hace 20 y pico, 25 años, pasa el tiempo. Bueno, esta casa me tocó arreglarle todo, hasta el techo le cambiamos porque estaba, y hoy la casa otra vez hay que hacerle inversiones. El sueño de Rodrigo era, porque por el frente de la casa hay un lote muy grande, y ese lote de enfrente era la carretera antigua, por donde pasaba la antigua carretera de Puerto. Ese es un lote de la alcaldía de Puerto Colombia, y lo que siempre Rodrigo quería, hasta el último momento, hasta el día de su muerte, era hacer en ese lotecito enfrente de la casa el parquecito del amor, y contar toda la historia de la época de Rodrigo, perdón, de Alejandro y Sonia, y llevar también todo lo que era información del Ballet de Colombia, también de la obra de Alejandro, y tener como un sitio o como un museo de ellos dos aquí en Puerto Colombia, y en la parte de afuera hacer lo que se llama el Parque del Amor, y tener esculturas y de todo, y sitiecitos donde los artistas nuevos pinten. O sea, eso es para Puerto Colombia, que estamos pensando en serio, la gobernadora del Atlántico y el alcalde de Puerto Colombia están pensando en serio en hacer un desarrollo importante en Puerto Colombia para el turismo. De hecho, hoy se están haciendo inversiones. El 15 de febrero vino el presidente Duque y anunció una inversión de 700.000 millones de pesos para todo lo que eran toda la zona costera. No sé, no sabemos ahorita con lo que ha sucedido en cuánto será, pero de todas maneras está la inversión, y en este momento están trabajándole a la plaza. Este sitio de un museo del Alejandro Obregón y de Zona de Osorio en Puerto Colombia sería parte importantísima del desarrollo turístico y cultural de Puerto Colombia, e histórico. Entonces yo por eso estoy muy contenta de que esta charla se dé hoy, y que me den la oportunidad de que la gente oiga estas cosas y apoyen esto, porque Rodrigo lo dejaron solo, prácticamente solo, luchando contra los invasores, porque ese lote que está ahí, que es un lote público, que es de la alcaldía de Puerto, tiene una lista de dueños, pero dueños de esos que ustedes saben lo que son los invasores en Puerto Colombia. Entonces yo quiero que la comunidad se una y oiga estas historias. Tenemos un pequeño problema de conexión con Hortensia. Bueno,
Hortensia Sánchez es la directora de la Fundación Puerto Colombia, nos está acompañando de este municipio en la subregión zona costera del Departamento del Atlántico, hablándonos un poco acerca de la casa que habitó Alejandro Obregón en este municipio. Pero no solamente el legado de Obregón se concentra en el municipio de Puerto Colombia, hay un legado muy importante de Alejandro Obregón en uno de los municipios también de esta subregión de la zona costera, en el municipio de Juan de Acosta, custodiado precisamente en el cementerio municipal de Juan de Acosta. Esta historia, digamos, de este ángel que está ubicado en el cementerio municipal es también una historia de amores, es una historia completamente macondiana como estas que estamos acostumbrados nosotros a hablar aquí en el Caribe colombiano. Pero para contarles más acerca de esta historia, nos acompaña Ana Isabel Santo Domingo. Ella es administradora de empresas con maestría en Relaciones Públicas de la Universidad de Barcelona y próxima a terminar una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de la Costa, en la cual también se desempeña como docente investigador. Desde el municipio de Juan de Acosta, Ana Isabel, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por esto. Quiero hacer un hilo conductor y casual que habla, que lo tuvo la lucha, conseguirlo. En eso Luis Felipe Santo Domingo, hermano de Julio Mario y primo hermano de mi papá. Entonces digamos que de alguna manera todas las cosas, ya sea en vida o a través de la muerte, están de alguna manera conectadas. Y la historia de amor de Alejandro y Sonia, que comenzó en el 57, fue precisamente en ese año cuando mi papá lo contacta para que haga este homenaje de amor de mi papá hacia su mamá en el pintando pues el mural. Ana, cuéntanos un poco acerca de cómo es esa historia, de esa relación, digamos, de Alejandro Obregón con tu familia en Juan de Acosta. Ok, lo que sucede, como les dije anteriormente, pues Julio Mario y Álvaro Cepeda hacían parte de un grupo que todo el mundo conoce. Y mi papá, pues, por su cercanía, por ser primo de Julio Mario y amigo de Álvaro Cepeda, a través de Álvaro logran contactar a Alejandro Obregón. Mi papá, mi nota, él en su nombre, en su nombre, ella queda embarazada y se regresa a Juan de Acosta a tener a su hijo, o sea, a mi papá. Mi papá con 8 años, una pequeña afección, pues se lo llevan, se lo traen a Barranquilla a vivir su papá. Y bueno, a los universitarios junta por su mamá y resulta que mi mamá murió a los pocos de él haber creído. O sea, mi abuela muere en el 30, mi papá había nacido en el 22, con 8 añitos. Entonces imagínense todo ese dolor y todo ese amor revuelto y ta. Cuando llega el año 57 es cuando por fin él le cuenta a Alejandro pues que le quiere hacer un homenaje de amor, que sea un legado que trascienda generaciones tras generaciones. Y es así como llegan a Juan de Acosta y Alejandro comienza a pintar el ángel, su ángel, como lo llamaba él. Que es, a propósito de las grandes habilidades en términos técnicos que tenía Alejandro, era la pintura mural. Y es tan perfecta que aún a pesar de tantos años se conserva en perfecto estado. Y así esperamos que se siga conservando por muchos años más. Es una historia de un amor inmenso de un hijo para con su madre. Y bueno, yo tengo la responsabilidad de cargar con su mismo nombre y es un honor grandísimo que me hacen. Mi papá fue un hijo muy querido en Juan de Acosta, nunca perdió sus raíces a pesar de que lo sacaron de ahí muy chiquito. Siempre lo recuerdan mucho y incluso de Pipe, que uno de Acosta el domingo todo el mundo sabe quién era él. De hecho, su entierro fue algo apoteósico, algo nunca visto yo creo que en ningún municipio por todos estos tiempos. Y yo me acuerdo entre gallos y medianoche, pero yo estaba muy dolida, muy confundida,
pero fue bellísimo y siempre mi papá en la vida manifestó su deseo de que cuando muriera lo enterraran junto a su mamá en la tumba en Juan de Acosta. Hablarles un poco del ángel. El ángel es un ángel con una túnica verde, con unas hojas secas verdes en la cabeza. Atrás tiene una mulata sin alas y también se puede observar una media luna. Y en la mano, y abajito, pues la rúbrica de Obregón. Cuentan que cuando Obregón fue a pintarla, pues se mudó al pueblo, duró más o menos unos 2 meses pintándola. Y hay miles de anécdotas. Todo el mundo tiene algo que contar, pues las que ya sabemos, lo del que le encantaba comer grillos, que había un bar así diagonal al cementerio donde después de todo un día estar pintando, porque muy juicioso, se presentaba a las 8 de la mañana, pintaba de 8 a 4 de la tarde. Y luego se metía en el barcito pues a tomarse sus traguitos y sus comidas también, creo que las recibía en ese bar. No le gustaba hablar con nadie, espantaba a los peladitos, bueno, eso era parte de su carácter y todo el mundo lo recuerda. Eso hace parte, pues el mural se considera patrimonio cultural del municipio de Juan de Acosta y es visitado por muchas personas y siempre hay personas alrededor dispuestas a contar anécdotas de las que se han ido transmitiendo generación en generación. Detrás de todo esto, pues como les digo, es un legado que va a perdurar por mucho tiempo y detrás de todo esto, pues un gran amor de un hijo para con su madre que conoció brevemente por escasos 8 añitos. Muchísimas gracias, Ana Isabel. Cuéntanos de pronto cuál es la visión, cómo ve, digamos, los habitantes del municipio de Juan de Acosta, cómo sienten, digamos, ese sentido de pertenencia, esta obra de arte que está ubicada, como les mencionábamos, en el cementerio municipal del municipio de Juan de Acosta. No te escucho, Juan Pablo. ¿Aún no me escuchas? ¿Todavía no me escuchas? Ahí tenemos una pequeña falla también en tenemos un pequeño problema de conexión con Ana Isabel desde el municipio de Juan de Acosta y le agradecemos pues su intervención sobre la presencia de Alejandro Obregón en este municipio. Y evidentemente aquí en la capital del departamento, en la ciudad de Barranquilla, donde mayormente se concentró en los aportes artísticos de Alejandro Obregón. Aquí precisamente en las instalaciones del antiguo edificio de la aduana custodiamos una de sus obras más monumentales, que es la obra Simbología de Barranquilla, que se encuentra ubicada en la Plaza de la Aduana. También tenemos obras como, por ejemplo, Agrario, que se encuentra en el interior de la Caja Agraria, actualmente de la Torre Mansur, sede de la Fiscalía General de la Nación en nuestra ciudad. Tenemos algunas obras como Tierra, Mar y Aire, que se encuentra en la Librería Nacional, en la zona del Prado. El famoso Cóndor, que se encontraba en el edificio de Telecom, en el centro cívico de la ciudad. Pero para contarles ahora sí un poco sobre todas las aportaciones artísticas o las interpretaciones artísticas del maestro Alejandro Obregón, me acompaña el maestro Néstor Martínez Celis. Él es artista visual, curador y docente en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. Maestro Néstor Martínez, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación de la Secretaría de Cultura del Departamento del Atlántico. Señor Néstor, maestro Néstor, bueno, usted como docente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, digamos, cuéntenos un poco cómo llega Alejandro Obregón a la Escuela de Bellas Artes, cómo inicia, digamos, esa vida de Alejandro Obregón con la Escuela de Bellas Artes. Bien, primero que todo hay que decir que Obregón estuvo vinculado a 2 escuelas de arte, primero como docente y después como director, que fue la Escuela de Bellas Artes de Bogotá y la Escuela de Bellas Artes de Barranquilla. Curiosamente también Obregón realmente no tenía mucha valoración por la enseñanza del arte. A él le parecía que realmente enseñar arte pues no tenía mayor sentido. Sin embargo, y paradójicamente, fue profesor
¿sí? Además, un profesor que marcó huella en muchos de sus estudiantes y también fue director de ambas escuelas. En Bogotá tuvo muchos problemas porque cuando él llega a la dirección de la escuela, el programa académico que estaba rigiendo en ese momento era un programa académico ligado a ciertas corrientes clásicas y convencionales de la pintura, ligadas más bien a todo ese legado del siglo XIX. Entonces él logra cambiar eso con una visión mucho más contemporánea. Sabemos que Obregón pues, estudió mucho afuera, en muchos países, en Francia sobre todo, tuvo largas temporadas en Francia y allá obviamente adquiere todo ese conocimiento de las vanguardias artísticas. Entonces él trata justamente de plantear eso y se le forma un problema grande con algunos profesores que más bien eran de tendencias clásicas. Aquí en Barranquilla él llega hacia el año 62 a ser director de la Escuela de Bellas Artes de Barranquilla. Había un González Ripoll, era justamente el alcalde en ese momento, y se vincula como director y él logra también instaurar, también logra contagiar, ¿sí?, a toda la gente de esa visión un tanto vanguardista de la pintura. En ese momento podríamos decir que está en tránsito en la pintura colombiana, está en tránsito entre una forma de pintar un tanto tradicional, convencional, repito, ligada de los maestros del siglo XIX y una visión modernista de la pintura que proviene de todos esos aportes que hicieron las vanguardias artísticas europeas, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Entonces, Obregón es considerado como el primer pintor nacional y es considerado por una de las críticas más importantes del país, que fue Marta Traba, como que con Obregón llega la pintura colombiana a instaurarse en la esfera de la modernidad internacional. Entonces, semejante título o designación de esto realmente causó entre mucha gente pues adversidad, obviamente, muchas envidias, etcétera, hasta el punto que lograron decir que Obregón era el dios y Marta Traba era su profeta. Sí. Pero entonces vuelvo a Barranquilla a decir que marcó una profunda huella porque pues, Obregón se rodeó de muchos estudiantes, de mucha gente interesada en el arte, que en ese momento no eran muchos, eran pocos realmente, y dejó justamente ese legado entre todos los estudiantes hasta el punto que hoy en día se le recuerda en la Escuela de Bellas Artes de Barranquilla como el mejor director realmente, sobre todo de la parte de artes plásticas, por justamente esa fuerza y esa intensidad con la cual el artista pintaba. Maestro, nosotros aquí en la ciudad tenemos, digamos, esa fortuna de tener un importante legado artístico del maestro Alejandro Obregón. Digamos, seleccionamos una serie de sus obras más destacadas en nuestra ciudad. Quisiera que, digamos, compartiera con nuestros seguidores en estos momentos algunos aspectos, algunas caracterizaciones artísticas de este tipo de obras. Obras como, por ejemplo, Se va el Caimán, que es la que se encuentra de telón de boca en el Teatro Municipal A Mira de la Rosa y que en la actualidad está en custodia en el edificio del Banco de la República, en el área cultural del Banco de la República aquí en Barranquilla. Sí, bueno, Obregón hizo varias obras que hoy están en el espacio público o en edificios en los cuales la gente tiene mucho acceso también, podríamos decir que son públicos. Por ejemplo, el mural que está en la Caja Agraria, aunque no está en una pared que da a la calle, ¿sí? Sin embargo, pues diariamente la gente puede entrar perfectamente a la fiscalía, hacer bueno, sus gestiones, etcétera, y se puede ver, se puede contemplar. Bien, esta obra del telón de boca, pues cuando estaba en el Teatro A Mira de la Rosa, ¿sí? Se podía también contemplar, yo diría que públicamente, porque frecuentemente pues, se hacían muchos eventos en ese teatro y diariamente uno estaba pues, pasando por ahí. ¿Sí? Y en los grandes eventos, justamente antes de levantarse el telón, miren ustedes la cuestión del lenguaje, antes de levantarse el telón, la pintura estaba, ¿sí?, a la vista de todo el mundo. Era una pintura realmente impresionante que con esas luces del teatro pues, se veía muy bien, porque es una pintura muy contrastante, los colores son intensos, es una pintura hecha con acrílico y fue realizada en el año 82
Y ahí Obregón plantea uno de las leyendas del Caribe colombiano, que todos conocemos y no vale la pena repetirla aquí, que es sobre el caimán, ¿sí? Pero a mí me llama mucho la atención la composición de la obra, que es bien interesante, porque si en la leyenda el caimán es el que se lleva, o el hombre caimán, mejor, el hombre caimán es el que se lleva a las muchachas que se están bañando en el río, aquí yo puedo ver en la composición que son las muchachas las que jalan y tienen apresado al hombre caimán. Es bien interesante el análisis y podríamos profundizar un poquito semióticamente sobre esto, pero dejo hasta ahí nada más en ese sentido, de que acá realmente el caimán ha sido domesticado, podríamos decir, se ha sido seducido por las damas y una de ellas tiene como especie una máscara de carnaval o puede ser un ser híbrido también. Todo eso obviamente amerita el análisis, como decía, en términos de la forma, del significado, del signo, etcétera. Pero es bien, pero a mí me gusta mucho esta tela por eso, por ese ingrediente que tiene en la composición de que uno siempre lee las obras de izquierda a derecha y de arriba a abajo, como es usual en Occidente, ¿sí? A diferencia del Extremo Oriente o de esa zona árabe que leen de otra manera. Y entonces acá vemos que están corriendo, los tres personajes corren hacia la derecha, uno entra primero, ¿sí?, al cuadro a ver el caimán, y posteriormente ve las dos damas. Y las dos damas están como arrastrando, jalando ese caimán. Es bien interesante. Otros lo podrían también interpretar como que el caimán la está persiguiendo a ellas. ¿Sí? Bien, y aquí se ve toda esa pincelada del Obregón, de esa pincelada el cual nos acostumbró el gran maestro, ¿sí? De la fauna, de la flora, de los contrastes, de la vegetación, de los personajes también que están sumidos en ese panorama del paisaje del Caribe colombiano que tanto disfrutó el maestro. Sí. El otro, digamos, mural que está en la gran retentiva, digamos, de las personas es el famoso mural Tierra, Mar y Aire que está en la sede de la Librería Nacional en la zona del barrio El Prado. Esta es técnica en mosaico, ¿cierto? Bueno, exactamente mosaico no es, porque el mosaico es una técnica medieval. Bueno, ya en la antigua Roma pues, se empezó a hacer este tipo de técnica y se desarrolló mucho en el arte bizantino durante los primeros lustros de la Edad Media, como la conocemos, pero acá se hizo con una especie de unas pequeñas teselas de Kristanac. Sí. De todas maneras, es una técnica muy dispendiosa, muy engorrosa, porque hay que ir pegando prácticamente por pedacitos, no piedra a piedra, sino por pedazos. Y Obregón, los que estuvieron en ese momento viéndolo hacer el mural, cuentan que él tomaba las piedrecitas e iba armando, ¿sí?, unos secciones pequeñas del mural, y allá en su taller en Puerto Colombia, porque en ese momento cuando él pinta este mural vive en Puerto Colombia, y de Puerto Colombia se trasladaba a Barranquilla y a trabajar e ir entonces pegando cada uno de estos elementos. Es un mural que también está ligado a esa mirada pictórica, paisajística de Alejandro Obregón. ¿Sí? Yo diría que Alejandro Obregón tiene una mirada abarcativa, ¿sí?, de todo lo que es la esfera de la naturaleza. Eso es bien interesante y se dedicó justamente, como se ve aquí en el tema de este mural, se dedicó a tratar de mirar y visionar cómo es todo el movimiento de la naturaleza en el Caribe colombiano, hasta el punto que este mural plantea este es un tríptico, pero es un tríptico vertical, ¿sí? A diferente de la mayoría de los trípticos que son horizontales, este es vertical y hay que leerlo de abajo hacia arriba. Es decir, primero es la tierra, segundo el mar y después el aire. Y están los animales, ¿sí?, que son los animales de cada elemento, de cada sección del mundo, los animales de la tierra, los animales del mar y los animales del aire. ¿Sí? Y ahí se ve con distintas gamas cromáticas, en el de la tierra
prevalecen los naranjas, los rojos, los colores cálidos, muy fuertes, y unos colores marrones. En el segundo prevalecen los verdes y los azules. Se ven los tiburones, se ven las barracudas, se ven varios peces. Y en la superior prevalecen los amarillos y algunos ocres, con un contraste fuerte de algunos naranjas, y sobre todo el sol, que está del lado derecho, que también produce un contraste también de cálidos, ¿sí? Y que algunos toques variados de azules. Entonces es un mural que interesante es que esté a la vista de todos. Ni siquiera tiene alguna barda de protección, sino que cualquier persona puede llegar a tocarlo, ¿sí? Es un mural que se puede tocar porque como las piedras son vitrificadas, no realmente el toque a diferencia de un mural en acrílico, donde si usted lo toca con la mano, usted le pone grasa, ¿sí? Siempre uno tiene grasa en la mano, le pone la grasa a la tela, a la capa de pintura mejor, pero en este no, en este realmente usted puede recostarse a él, puede hasta abrazar el mural, etcétera, y no le pasa absolutamente nada. Esa es yo diría, la bondad de esta técnica, ¿sí? De piedras vitrificadas. Pero ese mural lamentablemente se está deteriorando, y hasta ahora, ¿sí?, que yo sepa, no existe el plan para su restauración. Otro importante aporte artístico de Alejandro Obregón está precisamente custodio en el mural Simbología de Barranquilla. Este mural fue pintado en 1956 para el Banco Popular del Paso de Bolívar, cuando se encontraba pues la sede bancaria en esta importante arteria de la ciudad. Trasladado por solicitud de la gobernación del departamento a las instalaciones del recién restaurado edificio La Aduana en 1994, ha estado bajo custodia de la corporación Luis Eduardo Nieto Arteta desde 1994 hasta la fecha. En 2015 se trasladó del sector de la plaza a la estación Montoya por efectos de la influencia del sol, y se movió a un nuevo emplazamiento en la plaza de la Aduana. Aquí tenemos precisamente, maestro, el mural Simbología de Barranquilla. Coméntenos, profe, un poco acerca de toda, digamos, esa representación artística que quiso hacer el maestro Obregón en este mural. Bien, este mural tiene toda una historia muy hermosa, porque fue uno de los murales, de los primeros murales que pintó Obregón aquí en Barranquilla, en el espacio público. Este quedaba en la fachada del Banco Popular en todo el Paseo Bolívar. Y cuando estaba pintando el mural, pues mucha gente se acercaba mucho, eran muchos los curiosos que rodeaban al artista, porque no era realmente usual ver en el año 56 en Barranquilla artistas pintando murales, ¿sí? Además, este mural, que también es de unas proporciones bastante grandes, de unas dimensiones grandes, tiene 6,50 de alto más o menos, ¿sí? Por 4,50, 4,80, porque miren que es de forma trapezoidal, es decir, que el ancho superior es mayor que el ancho inferior. Este mural lo pinta Alejandro Obregón casi recién llegado de Francia, donde él tuvo una de sus temporadas. En ese momento Obregón bebe mucho en la fuente de las vanguardias, como lo he dicho anteriormente, y recibe influencia de Picasso y de Paul Klee, ¿sí? Bueno, también de un pintor italiano que en ese momento estaba muy de fama, que era Anthony Clevé. Y él recibe la influencia y el estilo de Obregón, el estilo que trae Obregón a Barranquilla cuando se instala aquí en esa época en Barranquilla, es un estilo que es un tanto postcubista. Es un estilo geometrizante, donde la forma él no la trabaja sinuosamente con las curvas y con todo lo que podríamos decir la técnica un tanto del esfumato renacentista, sino que trabaja por planos. La forma las disecciona un tanto por plano, y se puede ver justamente en las dos figuras que son centrales de este mural, que es un torito, un disfraz de toro que está a la izquierda del mural en la parte central, y una muchacha, una mulata, ¿sí?, que representa a Barranquilla, que está del lado derecho. Esa fusión del torito
que representa el carnaval y de la muleta que representa a Barranquilla es una simbología bien interesante, es una analogía que hace que el artista sabe ver lo que representa parte de la identidad de esta ciudad y de los barranquilleros, que está muy ligada justo al carnaval de Barranquilla. Eso es muy importante, eso es centrado en el mural. Y alrededor de estos dos personajes se encuentra pues, una serie de símbolos sobre el progreso de Barranquilla. Está justamente símbolos que dan a entender que Barranquilla fue pionera en la aviación, porque pues hay una especie de aeroplano también que fue pionera en la radio, que fue pionera también en algunas industrias. Todo eso se ven en muchos símbolos, está en las aletas del motor de un barco, ¿sí? E igualmente están también un tintero con una pluma, algo de una imprenta. En fin, son muchos de los símbolos que establecen cómo Barranquilla fue progresando, cómo Barranquilla marca unos pasos interesantes en la civilización y cómo en su momento Barranquilla, cuando fue llamada en la Puerta de Oro de Colombia, era una ciudad pujante, era una ciudad donde justamente Obregón quiso vivir y donde Obregón quiso morir, ¿sí? De ahí que los restos de Alejandro Obregón están en el mausoleo de la familia en el Cementerio Universal. Maestro, una de las obras, digamos, cumbres del genio creativo de Alejandro Obregón, precisamente es esta que estamos presentando ahora mismo, que es Violencia, si no estoy mal, ¿cierto? Sí. Violencia, es una de sus obras cumbres. ¿Por qué, digamos, en el imaginario artístico, por qué dentro de un país como el nuestro, Violencia de Alejandro Obregón es una de las obras, o se le considera uno de los mejores momentos, los momentos cumbres del arte en Colombia? Bien, Violencia, curiosamente, es una de las pinturas de todo el arte colombiano más interesantes. Yo diría que del top 10, ¿sí? de las pinturas de toda la historia del arte colombiano, ahí tendría que estar esta Violencia. Por muchas razones. Una de las razones principales, obviamente, es que fue el primer premio en el 14 Salón Nacional de Artistas de Colombia en el año 62. Obregón vivía aquí en Barranquilla en ese momento, en el año 62, pintó aquí en Barranquilla esa tela, y es una tela que es muy ligada a los procesos políticos y sociales del país. Obregón no solamente pintó el paisaje caribe, ¿sí? Sino también pintó escenas coyunturales de acuerdo a los sucesos políticos, sociales y económicos que sucedían en su momento. Eso demuestra que Obregón fue un artista muy sensible no solo a la naturaleza, sino también a la problemática social. Esta obra pertenece a ese momento, a esa parte obregoniana de la sensibilidad y de un pensamiento político también, aunque él se negaba justamente a hablar de política en muchos momentos, y él realmente no fue un artista que habló mucho. De todas maneras, ahí podríamos decir que el artista reacciona contra un momento terrible de la historia nacional, que es el asesinato de Gaitán en el año 48. Eso lo marca porque en ese momento Obregón vivía en Bogotá y Obregón presenció realmente todo ese caos y toda esa insurrección del pueblo bogotano, ¿sí? Cuando le matan a su líder. Y Obregón le queda en su memoria, ¿sí? Toda una serie de escenas, y va a sintetizar ese problema de la violencia política colombiana, lo sintetiza en esta tela. ¿Y qué mayor formas para sintetizar eso que mostrar un cuerpo tendido, un cuerpo asesinado de una mujer que además está en gestación, es una mujer preñada? Y esas formas, esas sinuosidades, ese cuerpo embarazado se fusiona, se combina muy bien con lo que es la orografía del paisaje colombiano, es decir, toda esa geografía del paisaje colombiano, de las cordilleras. Hay una fusión interesante de lo que es el ser humano con el mismo paisaje. Eso la mujer tendida ahí ensangrentada, ¿sí? Y con el mismo paisaje colombiano, realmente es una de las imágenes muy fuertes, que caló muy fuerte en ese imaginario colombiano. Podríamos decir que Obregón ahí se convierte verdaderamente en el demiurgo
en el artista de Miurgo, que crea una imagen que no ha existido, se la crea y la deja ahí para siempre. ¿Sí? Ese fue Obregón, y en ese momento, por eso yo digo que es una de las telas más importantes de la historia del arte colombiano. Maestro Martínez Celis, muchísimas gracias por esta intervención. Vamos a darle paso a nuestros tres panelistas que nos han acompañado en la mañana de hoy, al maestro Néstor Martínez, a Isabel de Juan de Acosta y a Hortensia desde Puerto Colombia. Para ambos una pregunta y una reflexión final a manera de despedida. ¿Cómo debemos valorar, cuál debe ser la invitación sobre ese legado de Alejandro Obregón en nuestro departamento del Atlántico? Comenzamos con la señora Ana Isabel desde Juan de Acosta. No te escuché muy bien, pero puedo cerrar esta intervención diciendo que Alejandro Obregón, con su sensibilidad, supo leer muy bien ese sentimiento de los papás, plasmarlo en esa obra tan maravillosa. Es el ángel de Ana Isabel. Muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Ana Isabel. Hortensia Sánchez, presidenta de la Fundación Puerto Colombia desde este municipio. Cuéntanos, Hortensia, esa invitación, esa reflexión final sobre la vida y sobre el legado de Alejandro Obregón en nuestro departamento. Bueno, después de escuchar toda la información que hemos oído del maestro Martínez sobre todo lo que significó Alejandro en su arte para todo lo que es el Caribe y para Colombia, nos sentimos muy complacidos de que pudiéramos tener una huella tan importante como es su casa de descanso aquí en Puerto Colombia. Yo creo que para hacerle el honor a todo este importantísimo artista colombiano y caribeño, deberíamos todos unirnos y apoyarnos en el proceso de organizar el museo y la casita y la Casa Obregón aquí en Puerto Colombia. Yo pido desde aquí apoyo en la gobernación, a la alcaldía de Puerto y también a toda la gente que se quiere. Y finalizamos con el maestro, tenemos un pequeño problema de conexión con Hortensia, finalizamos con el maestro Néstor Martínez con su reflexión sobre el legado de Alejandro Obregón en nuestro departamento. Que es importantísimo realmente. Cuando uno revisa esa historia de Alejandro Obregón, su vida, sobre todo toda su producción artística, que además fue muy prolífica, uno piensa que realmente tenemos, ¿sí?, en nuestras manos como ciudadanos, como colombianos, como barranquilleros, tenemos un legado muy importante y que tenemos realmente que elevarlo, tenemos que valorarlo muchísimo, tenemos que promoverlo también. Yo pienso que lamentablemente no se le ha dado a Alejandro Obregón el valor que tiene realmente, en términos de las autoridades de tipo administrativo, de tipo cultural, etc. Sí, el Museo Alejandro Obregón, sí, no existe. Entonces, eso realmente pienso que ahí hay una deuda que tenemos justamente con ese legado que nos dejó el maestro Obregón. ¿Sí? O no un museo de manera tradicional, pero sí, puede ser un centro cultural, ¿sí? Un centro cultural vanguardista, siglo XXI, ¿sí? Con Alejandro Obregón, eso hay que hacerlo. Y hay que enseñarle al presente, a los barranquilleros del presente y enseñarle a las nuevas generaciones, ¿sí?, quién fue Alejandro Obregón y cómo Obregón, algo importante es que la consolidación de su estilo de pintar, la consolidación de su manera de hacer arte, de producir arte, la estableció aquí en Barranquilla, porque él cuando regresa de Francia en el año 55, 55-56, y después se va nuevamente a Francia en diciembre del 63, dejando justamente la dirección de
de la Escuela de Bellas Artes, en ese momento es cuando consolida lo mejor de su obra pictórica. Eso lo dicen los críticos. Los críticos analizan eso, que Obregón en ese momento que está de su vida aquí en Barranquilla, consolida por muchos factores. A Obregón le encantaba estar aquí en Barranquilla, conversar con sus amigos, ir a la cueva, por ejemplo, reunirse con García Márquez, con Cepeda Zamudio, andar muy libre también por acá, recorrer caminos, ¿sí? Irse de casa también por el río Magdalena, de pesca, etc. Eso hace que justamente el artista se consolide, se asiente y produzca lo mejor de su producción. Eso hay que valorarlo. Eso hay que difundirlo mucho, eso hay que crear pedagogía sobre eso, hay que crear todo un sistema para que las nuevas generaciones conozcan realmente lo que fue el gran pintor Alejandro Obregón. Muchísimas gracias por esa invitación y por esa reflexión que nos hace el maestro Néstor Martínez Celis sobre el legado de Alejandro Obregón en nuestro departamento. Agradeciendo nuevamente a nuestros panelistas, a Hortensia Sánchez, a Ana Isabel Santo Domingo y a Néstor Martínez Celis por este aporte hoy 4 de junio, cuando celebramos el primer centenario del natalicio de Alejandro Obregón, y agradeciendo también a nuestra gobernadora Elsa Noguera y a la secretaria de Cultura y Patrimonio Marcela Dávila por la oportunidad de compartir con ustedes a través de esta plataforma. En el perfil de Facebook queda vinculado este link con esta grabación para que puedan consultarla posteriormente en casa con sus familias. La invitación nuevamente a cuidarnos, a quedarnos en casa, a cuidar de los suyos y a que sigan conectados con toda la programación de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de este Atlántico para la Gente. Mi nombre es Juan Pablo Mestre y les agradecemos su participación la mañana de hoy. Que tengan un muy feliz resto de día.